Continuamos con más de Notivisión, la revista, y pues vamos a nuestra entrevista de fondo de esta semana. Y escuchen este dato: según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, de los niños menores de 2 años presentan anemia, un 18% pues, de esta población. Así que para pues, ahondar más en este tema y explicar más para ustedes, padres de familia, está con nosotros el doctor Gabriel Hernández del Centro Médico Los Santos, a quien le damos las buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, José. No, gracias a usted por acompañarnos, doctor. Bueno, primero, ¿qué es la anemia, doctor? ¿Cómo podemos explicar a los televidentes qué es? Bueno, básicamente la anemia se define como la disminución de la cantidad de hemoglobina o de glóbulos rojos o del volumen del hematocrito en la sangre. Ya lo vamos a ver que hay distintas causas, pero básicamente es la disminución de la hemoglobina, y recordando que la hemoglobina es la molécula que transporta el oxígeno, y de ahí la importancia, digamos, de esta definición. ¿Cuáles son esos síntomas que pues, puede presentar un niño en este caso que tenga, ¿verdad, anemia? Entonces, esto es muy importante porque la mayoría de niños que tienen anemia no van a tener síntomas, sobre todo en las etapas iniciales. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las causas de la anemia, pero la causa principal de anemia es la deficiencia de hierro. Cuando hay deficiencia de hierro en estadios más tarde se pueden ver algunos síntomas, sobre todo síntomas cognitivos, síntomas del aprendizaje del chiquitillo, pero cuando estamos iniciando generalmente no hay síntomas. Los síntomas que dicen popularmente que está muy pálido, que lo veo ojerudo y todo eso, son síntomas, por ejemplo la palidez se ve ya cuando hay valores de hemoglobina entre 7 y 8, o sea es un síntoma tardío. Pero al principio generalmente el cansancio, el decaimiento, la pérdida del apetito, pueden ser algunos síntomas muy inespecíficos, pero la idea que quiero que se dejen todos es que al principio generalmente no hay síntomas. Ok, ya cuando la enfermedad avanza, ahí sí presenta ya síntomas, doctor. Ya cuando avanza la enfermedad, en casos muy graves, ¿verdad? Pueden haber síntomas inclusive de insuficiencia cardíaca, puede haber síntomas de astenia, de anemia, puede haber palidez, pueden haber problemas circulatorios y problemas más graves, sobre todo en la esfera cognitiva o del aprendizaje. Ok, algo importante, porque es que se dice que los niños menores, en este caso de 1 año, son más propensos a padecer de lo que es la anemia. Ok, entonces esto es muy importante. Los niños menores de 2 años, primero que nada, están en un crecimiento muy rápido. De ahí que la cantidad de hierro que ocupan para abastecer las necesidades de crecimiento, entre otras, es muy grande. Y la otra cosa es que los niños tan pequeños, generalmente los requerimientos o la dieta que tienen, generalmente no es tan rica en hierro como la del adulto. De ahí que hay un desbalance importante entre esos dos factores. Perfecto. Queremos invitarlos para que puedan realizar sus consultas. Tenemos ya por acá habilitado el WhatsApp al teléfono 8304-9393, y por acá está el doctor Gabriel. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, para pues, evacuarle, que quede pues, lo más claro posible. Hoy hablando sobre la anemia en el caso de niños menores de 2 años, doctor. Algo importante, ¿qué factores causan lo que es la aparición de la anemia? Entonces, esto es muy importante. Para anemia, la principal causa de anemia en niños mayores de 6 meses es la deficiencia de hierro. Entonces, cuando hablamos de anemia en niños, generalmente hablamos los factores de riesgo que me causan disminución del hierro. Cuando el niño está pequeño, por ejemplo, una causa muy importante son niños que han nacido de pretérmino, niños que han nacido de madre que han tenido poco hierro durante el embarazo. Otros factores muy importantes cuando el niño va creciendo es la disminución de la cantidad de hierro que ingieren los niños en la dieta. Y la otra cosa, conforme ellos van creciendo, algo muy importante, por ejemplo el consumo de leche. Se ha visto que el consumo de leche entera antes del año de edad aumenta el riesgo de anemia por deficiencia de hierro. A eso iba, doctor. Estos niños, ¿verdad?, están en la etapa de la lactancia materna. Cuando se sustituye, ¿verdad?, la lactancia materna, por otro alimento, hay mayor posibilidades. Sí, esto es algo interesante porque hace mucho tiempo los niños que recibían solo alimentación por medio de fórmulas tenían un aumento o tenían más riesgo de tener anemia. Hoy en día ya ese riesgo no existe, porque la mayoría de fórmulas están suplementadas con hierro. Las fórmulas de inicio y las fórmulas de continuación tienen cantidades de hierro adecuadas. Entonces, hoy en día, niños que están con fórmula, con cantidades de hierro adecuadas, generalmente es más que suficiente y no hay que suplementar. Ok, ¿qué pasa cuando pues cuesta que el niño coma, doctor? Una mala alimentación puede provocarlo. Exacto, eso es muy importante porque una mala alimentación baja en vegetales, en frutas, en carnes, puede tener el riesgo de que el niño genere deficiencia de hierro y que eso lo lleve a la anemia.
Por eso en esos niños que uno ve generalmente que están desnutridos, que no están comiendo bien, es mandatorio detectar si los niños podrían tener anemia. Perfecto. ¿Cómo hacerlos? Pues cuesta, ¿verdad? Sabes que coman. Algunas técnicas, doctor, que podamos decirle a los padres, por ejemplo, el tema de las verduras vegetales y tal vez tipo puré o en la batidora, algún tipo de... Sí, eso es muy importante. La lactación, digamos que es el periodo que va de los 4 a los 6 meses, que es el periodo donde le empezamos a introducir los alimentos. Siempre hay que hacerlo de manera gradual, siempre darle como pruebas. Yo le digo a los papás, démosle pruebas. Entonces, cuando son muy chiquitillos, empezamos por los alimentos que no saben a nada, los alimentos un poquitillo más salados, que no gustan, lo probamos, lo damos por 3 días y luego introducimos el siguiente alimento. No se introducen todos los alimentos de una sola vez, sino que se hacen de manera gradual. Y nunca, los alimentos que son un poco más atractivos para los niños, nunca se introducen primero, sino que se introducen después, porque si no, el niño va a empezar a diferenciar qué le es atractivo al gusto y qué no. Entonces ahí es importante, digamos, algunos consejos que se pueden utilizar. Tenemos una consulta por acá de Emilia Ureña desde Guadarrama. Doctor, vamos a verla por acá. ¿Con qué frecuencia debe realizarle exámenes al niño? Okay. Para poder determinarlos y pues no tiene síntomas visibles, entonces ¿con qué frecuencia se recomienda? Entonces eso es muy importante. Hace algún tiempo, sobre todo los países grandes, Estados Unidos y Europa, decían, ya estamos nutriéndonos bien, ya no hagamos exámenes porque ya los niños tienen poquita anemia. En nuestro país y en los países de América Latina es otra cosa. Okay. Los niños tienen un alto riesgo de anemia. Vean los datos que dábamos de la anemia, que son muy altos. Entonces, todos los niños, lo que dice la Academia Americana de Pediatría es que entre los 9 y los 12 meses, todos los niños deberían tener un hemograma, o sea, un examen de sangre. En la institución o en la Caja Costarricense del Seguro Social, el examen de sangre lo hacemos a los 6 meses. Si los niños llevan la cita de control y desarrollo al pie de la letra, a los 6 meses el médico les va a enviar un hemograma y ahí es donde lo detectamos. Un hemograma es un examen en sangre muy sencillo y podemos detectar la anemia. Ok, Carla Montero desde Santa Cruz de León Cortés. Tengo una niña que dice que tiene año 8 meses, se le dificulta comer vegetales y también lo que es la leche materna, ¿verdad? Por problemas de la madre no puede darle a amamantar. ¿Qué suplemento alimenticio, en este caso, preguntas de por fórmula, usted habla de la fórmula, doctor? Exacto, siempre, lo que uno recomienda siempre es la lactancia materna, siempre va a ser prioritaria en este caso, ¿verdad? Si ya la niña tiene más de 6 meses, probablemente ya está con alimentación mixta. Aquí lo importante es que si vamos a empezar alguna fórmula, que esté tranquila porque ya la mayoría de fórmulas tienen la cantidad de hierro necesaria, entonces no hay ningún problema. Y ahora la otra cosa es ver factores de riesgo. Por ejemplo, si esa chiquitilla, por ejemplo, me dicen que es prematura, que la mamá tuvo problemas de anemia durante el embarazo, hay que hacer un examen de sangre para ver si tiene o no tiene anemia. Ok, ¿cómo detectar este padecimiento, doctor? Bueno, aparte del examen. Ok, entonces, igual lo que hablábamos al principio, los síntomas al principio son muy vagos, ¿verdad? Esos síntomas de palidez y todo eso es raro y generalmente se dan ya en fases avanzadas. Entonces, la manera de detectarlo es con los factores de riesgo. Lo volvemos a decir, una mamá que tuvo poco hierro durante el embarazo, un bebito que nació pequeño, de bajo peso, que nació prematuro, un niño que va creciendo, pero que no está teniendo una buena cantidad, digamos, de nutrientes en la dieta, es otro factor de riesgo. Y el otro, que les digo que es muy importante en nuestras zonas, que es un factor de riesgo, si el niño recibe leche de vaca antes del año de edad, eso es un factor de riesgo. Entonces, eso sí es importante dejarlo claro porque en nuestras zonas generalmente se ha visto que le empezamos a dar leche de vaca, la leche entera, ¿verdad? Antes del año. Y eso es un fallo, no lo debemos hacer. La leche de vaca entera la empezamos a dar hasta el año de edad. ¿Okay? Acá Julia Venegas desde San Marcos de Tarrazú dice que ¿cómo podemos saber si la fórmula que estamos dando al hijo es la correcta, ¿verdad? O tiene, ¿verdad? Esa sí, ya por normativa, las fórmulas que ingresan al país, el Ministerio de Salud y la regulación le establece cantidades mínimas de hierro. Entonces, por ese lado podemos estar tranquilas. La mayoría de fórmulas que vayamos a utilizar tienen la cantidad de hierro. Entonces, tranquilidad por ese lado. Sí, vigilar las cantidades de hierro que ingieren nuestros niños en la dieta, ¿verdad? Si son chiquitillos que comen muy poca fruta, muy poca verdura, muy pocas carnes rojas, muy poco huevo, entonces ahí tenemos que empezar a pensar que podríamos hacer un examen para detectarlo oportunamente. Ok, hay otros suplementos nutricionales, doctor, que no son, ¿verdad?, la fórmula común, corriente que le damos a los niños.
¿se pueden utilizar los suplementos nutricionales? Se pueden utilizar, sí, algunos son seguros, siempre cuando lleguen a la consulta médica lleven el suplemento, porque hay algunos, por ejemplo, que son de macrobióticas y otras cosas y hay que ver la fuente. Y la otra cosa es que cuando uno ve el suplemento, uno ve la cantidad de hierro que tiene, entonces uno puede hacer la resta, por ejemplo, si uno le está dando gotas de hierro, por ejemplo, las que da la institución, uno le resta el hierro que le estamos dando en el suplemento al hierro, por ejemplo, que le estamos dando en la institución para que cumpla con los requerimientos exactos que ocupa de hierro. Ok, doctor, yo he escuchado, ¿verdad?, que hay alimentos ricos en hierro y siempre mis papás me decían, coma guineo, por ejemplo, porque es alto en hierro. Entonces un chiquitillo lo ponían a comer guineo y todo eso. Entonces, sí hay alimentos que son buena Sí hay alimentos altos en hierro. Básicamente, cuando hablamos de hierro hay dos tipos de alimentos. Los alimentos vegetales, ¿verdad? O las cosas que tienen hierro vegetal, ¿verdad? Que es el hierro no M, que ahí están las legumbres, por ejemplo, frijoles, lentejas, garbanzos, ¿de acuerdo? Las frutas, las verduras, y por el otro lado, ¿verdad?, que es lo que la mayoría de gente conocemos, está el hierro M, que es el hierro que viene de las carnes o de los animales. Aquí están las carnes rojas, son muy importantes, el pescado tiene mucho hierro, aquí el huevo también, la yema es la que tiene la mayor cantidad de hierro, el pollo tiene muy poquitas cantidades, pero sobre todo las carnes rojas, más sobre todo el hígado, tienen buenas cantidades de hierro, y aparte de eso, las carnes en particular, o el hierro que viene del M, generalmente se absorbe mejor. Por eso es que uno siempre a la mamá le dice que aumente el consumo de carnes, de huevito, etcétera, para que el hierro se absorba mejor, porque el hierro de las verduras se absorbe menos. Perfecto, tenemos por acá otra consulta. ¿Por qué es que la gente, la persona se pone amarilla, doctor? Es diferente, hay que distinguir si el paciente lo que está es pálido, porque ya tiene un estadio de anemia avanzado, o por el contrario el paciente está ictérico, que es amarillo. La ictericia es otra enfermedad. Algunos pacientes que hacen un tipo de anemia que se llama anemia hemolítica se pueden poner amarillos. Entonces el paciente que usted dice tiene un tipo de anemia, pero es un tipo de anemia diferente a la anemia por deficiencia de hierro. Sí se puede poner amarillo, pero mucho cuidado aquí porque las causas de que uno se ponga amarillo o que se ponga ictérico son más abundantes, desde una hepatitis, una anemia hemolítica y otro montón de causas. ¿Hay tipos de anemia o solamente hay estandarizado uno? Eso es muy importante. Mayores de 6 meses, la causa más frecuente, anemia por deficiencia de hierro, ¿verdad? Hay que cuidar mucho porque esos niños que no responden al hierro, que siguen presentando problemas de anemia y siguen, hay que estudiarlos, porque no solo la deficiencia de hierro causa anemia. Cuando uno ve el examen, ya con solo uno ver el examen se da cuenta qué tipo de anemia tiene el paciente. Hay anemias por alteración en la producción de glóbulos rojos de la médula ósea, anemias por el aumento de la destrucción de la médula ósea, por ejemplo las anemias hemolíticas, que el niño tenga sangrado gastrointestinal, pero es importante distinguir el tipo de anemia, porque muchas de las anemias o algunas de las anemias no responden al hierro. Entonces es necesario hacer un buen diagnóstico para dar el correcto tratamiento, ¿verdad? ¿Puede la anemia ser hereditaria, por ejemplo? La madre puede... Hay algunas anemias que, digamos, se ven por alteración en la morfología del glóbulo rojo, esferocitosis, talasemia y otro tipo de anemias que sí tienen un rasgo, digamos, genético y pueden ser heredadas. Son anemias más raras, eso sí, pero siempre es importante cuando usted le hace la historia clínica al paciente preguntar si en la familia han tenido anemia. Ok, también se escucha, y es común por ahí que si ven a uno muy cansado, doctor, le dicen, seguro usted tiene anemia. Ese puede ser también una alerta. Digamos que el niño duerme mucho. La astenia, digamos el cansancio, la debilidad y todo eso pueden ser síntomas de anemia. Como les dije, generalmente esos síntomas dan cuando los valores de hemoglobina son muy bajos, cuando la anemia está muy bajita. Al inicio no hay síntomas. Es importante que si están esos síntomas consulten con el médico. La mayoría de las veces lo que vemos en la consulta es que esos síntomas no están en relación con la anemia y hay alguna otra cosa que le está provocando el cansancio, pero sí es muy importante saber consultar, digamos, cuando hay esos síntomas. ¿Qué pasa si no lo detectamos, digamos, a tiempo, el niño? ¿Hasta dónde puede llegar tan grave el problema? Sí, aquí lo importante es lo siguiente. En niños menores de 2 años la anemia es frecuente. Y la otra causa importante es que la anemia hay que tratarla, porque si no se trata tienen complicaciones, ¿verdad? Generalmente en el adulto muchas veces hay anemia, pero las complicaciones no son tan marcadas. Generalmente en el niño, cuando hay anemia y no se trata por deficiencia de hierro, podemos tener complicaciones a largo plazo.
¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Los trastornos del aprendizaje o los problemas cognitivos. Ese niño que le cuesta aprender, que le cuesta aprender a leer, que le cuesta aprender a hablar, y resulta que era un niño que tenía ferropenia o anemia por deficiencia de hierro y tuvo problemas para aprender secundarios a eso. Por eso la anemia hay que tratarla y a tratarla a tiempo, porque se ha visto que dar hierro revierte muchas de esas alteraciones en el aprendizaje del niño. Si un niño, por ejemplo, pues padeció mucho de anemia, llamémoslo así, en esa etapa de los 1 a los 2 años, ¿puede repetir ese patrón durante su infancia, adolescencia? ¿O depende de la alimentación? Depende de la alimentación, pero eso ya es una llamada de atención de que el niño probablemente no está recibiendo una buena dieta y hay que seguirlo estrictamente. Por ejemplo, a algunos niños inclusive se les hace el hemograma cada año para ver cómo van esos controles, a veces inclusive cada 6 meses, para ver si la dieta que le estamos dando y la suplementación con hierro es la adecuada. Perfecto, doctor. Vamos a hacer acá una pausa comercial y al regreso continuamos acá con el doctor Gabriel Hernández hablando sobre la anemia en niños menores de 2 años de esta población que, como decíamos, el 18% pues está propensa a padecerlo. Continuamos con más de Nutivisión en la revista y hablamos sobre la anemia en niños menores de 2 años. Nos acompaña el doctor Gabriel Hernández del Los Santos Centro Médico y vamos a colocar el contacto en pantalla, el número del doctor, donde pueden ubicarlo para citas y consultas, 8987-5757. Doctor, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados 100 metros norte de la bomba San Bosco, aquí en San Marcos de Torresón. Perfecto. Doctor, algo importante, una vez que se detecta pues, la anemia y demás, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico de anemia y estamos seguros que es anemia por deficiencia de hierro, que es la más segura, se inicia el tratamiento, que es el hierro. La primera opción es el hierro oral, o sea, el hierro tomado. Generalmente lo damos en gotas. Aquí hay muchos, digamos, mitos, porque a las mamás les da miedo el hierro, que les mancha los dientitos, que tienen problemas de diarreíta y algunas otras cosas, pero hay que darlo para suplementar y para prevenir la anemia. Hay formas, por ejemplo, a veces dividimos la dosis en la mañana y en la tarde para que el niño lo pueda tomar mejor, algunas veces con las comidas, que disminuye un poquito la absorción, pero mejora la tolerancia del hierro. Lo podemos hacer de esta manera, pero el tratamiento va a ser el hierro tomado, generalmente se da de 3 a 6 meses, ¿verdad? Hasta que ya se llenen las reservas de hierro que fueron perdidas, ¿verdad? Algo importante, no sé si tiene que ver, ahorita se me viene a la mente, la Caja Costarricense de Seguro Social se entrega a las mujeres ácido fólico para que tomen, ¿viene parte de la misma prevención? Sí, exactamente, de hecho, la mujer embarazada cuando le damos el hierro durante el embarazo se le da por eso mismo, para suplementar un poquito a la mujer y que ese hierro que se le transmite al niño, digamos, sea en cantidades adecuadas. Por eso la mujer que ha tenido anemia durante el embarazo es un factor de riesgo para que el niño pueda desarrollar anemia. Ok, no sé si pasa, pero ya si el tratamiento no hace el efecto, ¿verdad?, que se espera, se puede llegar a nivel de una transfusión de sangre. En algunos casos, es muy raro por deficiencia de hierro. El siguiente paso sería el hierro parenteral, ¿verdad?, que sería el hierro inyectado, ¿verdad?, que es raro darlo en niños realmente. Aquí el punto es, si el niño no está respondiendo al hierro, los papás y los médicos y todos tenemos que alarmarnos, porque muy probablemente la causa de anemia no es por deficiencia de hierro. Hay que buscar otro tipo de causa, ¿verdad? Puede ser una talasemia, puede ser un trastorno hereditario que me esté provocando la anemia, pero en ese caso siempre, si el niño no responde a hierro, buscar la causa, que puede ser generalmente diferente a deficiencia de hierro. Perfecto, doctor. Entonces, lo recomendable, en ese caso, llevar al médico, pues, vamos a decir, general, consulto, y ya después, depende, se puede ir hasta un pediatra. Generalmente, digamos, el protocolo establecido, la anemia es tan frecuente que la mayoría de médicos tenemos que estar capacitados para verla. En algunos casos sí, recurrimos al pediatra o inclusive al hematólogo pediatra para que nos ayude, digamos, en un caso que no responde el niño o que estamos pensando en una anemia que es diferente a la anemia por deficiencia de hierro. Ahí sí, ahí recomendamos
la ayuda avanzada con un hematólogo, con un pediatra, etc. Pero la mayoría de anemias las podemos manejar muy bien en el entorno de atención primaria, con el médico general, y van bien, digamos, no habría que hacer ningún ajuste. Ok, para ir terminando, ¿qué recomendaciones daríamos a los padres pues, para poder tratar de evitarlo? Para ir haciendo un resumen de la entrevista, entonces básicamente reconozcamos los niños que tienen riesgo, ¿verdad? Lo que dijimos, niños prematuros, de bajo peso, mamá que tuvo anemia en el embarazo, niño que no está nutriendo bien o el niño que está comiendo muy poco, esos son niños de riesgo que pueden tener deficiencia de hierro. Con la leche de vaca es muy importante porque se da mucho en la zona. La leche de vaca entera, ¿verdad? Se tiene que iniciar a partir del año de edad, porque iniciarla antes aumenta el riesgo de anemia por deficiencia de hierro. Y la otra cosa es estar muy atentos, identificar el momento en el que hay que hacer el hemograma al niño. Y la otra cosa que se nos quedó por ahí es que todos los niños, si son sanos y no tuvieron problemas al nacer, a partir de los 4 meses de edad hay que empezar a iniciarle hierro profiláctico. Es una cantidad muy pequeña, pero eso es para evitar la anemia, específicamente la anemia del lactante. Entonces, a partir de los 6 meses y generalmente hasta el año, se les inicia el hierro para evitar la anemia. Ok, vamos acá por aquí una consulta desde León Cortés. Vamos. ¿Es normal que a un niño de 4 meses venga sangre por la nariz? Sangre en la nariz. Es muy pequeño para tenerlo, generalmente eso es un signo de alarma. Niños pequeños con epistaxis o con sangrados nasales hay que estudiarlos un poquito más, no es la edad de presentación habitual. Entonces este niño sí sería mejor que consultara para revisar la causa, pero no es tan frecuente en niños tan pequeños, es un signo de alarma. Entonces, lo importante es que consulte al médico, ¿verdad? Exactamente, correcto. Ok, doctor, vamos nuevamente a compartir el contacto del doctor para que ustedes puedan también llamarlo. También no hablan del horario, doctor, del centro médico y demás, para consultas. Sí, estamos ubicados aquí 100 metros al norte de la Bomba San Bosco. El horario de 8 a 6, por este numerito pueden agendar su cita, ya sea por WhatsApp o por el teléfono que nos contacten. Ahí estamos ubicados. También está el servicio de nutrición, el servicio de fisioterapia y el servicio de psicología, que en conjunto nos gusta hacer abordajes integrales, digamos, del paciente, pero toda la disposición en caso que lo necesite. Ok, repetimos el número y lo tenemos ahí en pantalla, 8987-5757, para que puedan pues, sacar sus consultas y demás. Como lo vemos, tienen un abordaje integral, eso es importante, doctor. Eso es muy importante, dentro de la atención primaria, el abordaje integral, ver a los pacientes en todo el contexto, no solo es el médico, sino el nutricionista, el fisioterapeuta y el psicólogo, que estamos ahí entre todos ayudándonos para que el paciente salga bien. Van de la mano todos. Todos de la mano, exactamente. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Gabriel Hernández. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más, porque hoy en la cocina Diego Vargas nos preparará una pasta en salsa roja al horno, eso sí, así que ya volvemos con esta receta.